Hoy tenemos a un súper invitado en el podcast. Es un ex militar, emprendedor de energía solar, con súper soluciones para países y zonas en conflicto, alejados de la civilización y hasta en extrema pobreza. Como pasatiempo, sigue formando soldados como consultor contra terrorismo en países complicados y en situaciones complicadas como en Ucrania, justo este año. También es autor, músico, educador, padre y esposo. Para los que saben de guerra y liderazgo, de verdad es nuestro propio Jocko Willink de Bolivia, aquí en Finlandia. O, como decimos los amigos, nuestro Super Mario. Mi gran amigo y hermano latino, Mario Aguilera, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Johnny, hasta que al final se dio. Por fin. Sí, también nos conocemos desde hace un tiempo, pero no he tenido la fortuna de invitarte al podcast. Bueno, he aplazado la invitación porque quiero hacer muchas cosas más grandes contigo también. Ojalá, y te he seguido porque tú haces cosas increíbles. Y Gracias. antes de hablar de lo que haces ahora, que son muchas cosas súper emocionantes, quiero empezar desde el comienzo. Y si nos quieres llevar atrás hasta tu, no sé si tu niñez, pero tu vida joven, que has tenido una vida súper interesante desde muy temprano, una vida muy difícil, pero una vida muy importante que mucha gente no sabe entender para de verdad alcanzar al máximo potencial de la humanidad. Hay tantas cosas que la gente moderna no entiende de la vida. Entonces, creo que tu historia nos puede dar algo de luz a muchos temas interesantes. No creo de luz, pero digamos, podríamos hablar sobre qué es lo que es ser, digamos, un extranjero o un latinoamericano que está por afuera trabajando y dando el 100%. Originalmente soy de La Paz, Bolivia, y bueno, he estado hasta los 12 años en La Paz. Después, a los 12 años, entré a la Academia Militar de Sucre, del Liceo Militar, y ahí estuve, digamos, hasta que tuve 18, 19 años. Y durante todo ese tiempo, digamos, yo creo que es una de las partes más importantes de formación que tuve en mi vida, donde, digamos, entré a la academia y, digamos, pude aprender lo que es la responsabilidad. Tuvimos que madurar, digamos, a una edad bastante joven. Y de ahí, digamos, hicimos paracaidismo, patrullaje, operaciones de entrenamiento militar en una edad cuando, digamos, uno tiene que estar, digamos, con la familia. Pero cuando yo salí, digamos, ya de Bolivia y estuve en Europa, me di cuenta de que mucha gente me dijo que eso no es normal, pero al mismo tiempo tomo lo positivo con lo negativo, y yo creo que me ha ayudado bastante para poder, digamos, emprender, crear empresas, tener la disciplina para poder crear proyectos, cumplir con la palabra y, digamos, lo más importante que, digamos, es tratar de olvidarnos de la corrupción. Como latinoamericano, que es uno de los problemas que tenemos allá. Y digamos, así es cuando estuve viviendo en más de 7 diferentes países. O sea, me he movido de Bolivia a Inglaterra, de Inglaterra a Finlandia, de Finlandia a Holanda, de Holanda a España, de España a Corea del Sur, de Corea del Sur a Hong Kong, y de Hong Kong de vuelta a Finlandia. Y así como hemos podido, digamos, aprender un poquitito de las diferentes culturas y poder aprender, digamos, diferentes modelos de negocios, visiones, culturas, etcétera, etcétera. Wow. Pues ahí hay muchísimos temas que podríamos resaltar, pero empecemos con lo primero. O sea, aquí en Finlandia, pues hablamos mucho de la educación, o sea, todo el mundo conoce a Finlandia por la educación, pero hoy en día mucha gente no entiende qué es la educación. O sea, no hay mucho aprendizaje y desarrollo humano que pasa en el sistema educativo moderno. Hemos perdido muchas cosas, muchas sabidurías del pasado. Hemos perdido el sentido del por qué vamos a educarnos, y la verdad no nos educamos muy bien y no sabemos aprovechar de la educación cuando sí tenemos la oportunidad, como en Finlandia. Y entonces quiero enfocar esta conversación en el desarrollo y el aprendizaje, porque tú maduraste muy joven, te has desarrollado muy joven, has aprendido muchísimo desde muy joven,
Pero me imagino que la mayoría de tus aprendizajes han sido por fuera de la educación formal. Sí. Y si quieres, digamos, resaltar algunas cosas de tu juventud, digamos, desde la eh, edad de la educación básica hasta antes del bachillerato y después la edad del bachillerato, ¿cuáles fueron tus aprendizajes más importantes como humano en cuanto al aprendizaje y el desarrollo, digamos, cognitivo y humano que tú aprecias hoy en día también como padre, que mi hija necesita esas cosas que de pronto no se ven en el colegio hoy en día? Sí, desde el punto de vista de educación, yo creo que es bastante profundo y, digamos, yo creo que hay muchas cosas que dividir, porque una cosa es, digamos, educación. Desde mi punto de vista, una cosa es educación, y otra cosa es, digamos, inteligencia y desarrollo de, digamos, personal, porque memorizar cosas es muy fácil y, digamos, desarrollar ideas es otro tipo de educación que necesitas para poder crear. O sea, el problema que tenemos en Sudamérica es que uno tiene que estar memorizando con la piedra y, digamos, algo que he visto aquí en Finlandia es de que la mayor parte de los niños se pelean por ir a la escuela, les gusta ir a la escuela. Y es algo que yo no entendía hasta que, digamos, vi lo de mi hija, que teníamos que ir a España una vez de vacaciones y ella dijo, no puedo porque tengo que ir a la escuela. Eso no pasaría en Sudamérica. Entonces, ahí fue cuando, digamos, empecé a entender de que la escuela en Finlandia o en los países nórdicos no es, digamos, un deber, digamos, es como un privilegio que lo tienes y que te gusta hacerlo y que sabes que es importante porque te enseñan a racionalizar que la educación te da oportunidades. Y ese es uno de los motivos tales por cual los nórdicos tienen un nivel muy bajo en lo que es corrupción, porque la gente es educada y sabe que si es que tienes esos problemas, no vas a poder desarrollar tu país. Entonces, desde el punto de vista cognitivo y lo demás, digamos, son cosas separadas, porque yo he conocido gente de que es bastante letrada, pero que es floja. Y el talento, o sea, separando el talento de la parte digamos, de la ética de trabajo. O sea, tú puedes ser una gente muy talentosa, pero si es que eres floja, no vas a surgir en la vida. Y eso es lo que se ha visto bastante, digamos, este tiempo en lo que, cuando abres una empresa. Y, digamos, desde mi punto de vista, he aprendido mucho yendo por diferentes países y, por ejemplo, algo que yo he aprendido que en Asia es la disciplina del trabajo, por ejemplo. Y si es que, digamos, tú juntas disciplina del trabajo junto con una muy buena educación, entonces tienes una ecuación bastante poderosa para poder elevar una economía. Y eso es algo que no sucede a veces con nosotros, donde, digamos, la mejor educación es donde tienes que pagar. Y en Finlandia y los nórdicos no, porque la educación está disponible para quien quiera salir adelante, y que eso es algo que deberíamos tenerlo en Sudamérica. Pero en tu caso particular, ¿y esa disciplina llegó en el ejército? ¿Esa disciplina para ti? O sea, obviamente, o sea, nosotros, o sea, en mi caso yo trabajé duro, pero siento que trabajé en las cosas equivocadas en mi juventud. Trabajé duro para obtener buenas notas en el colegio y me encantaba estudiar y todo lo académico me fue excelente. Pero no tenía, digamos, nada aparte como de la vida real que entendí después, muchos años después, que, eso me faltaba Pero sí y no al mismo completamente. tiempo, Johnny, porque, digamos, no estarías haciendo este podcast si es que no hubieras ido por los errores que tuviste en el Sí, pasado. pero en mi caso, o sea, lo que yo quiero, digamos, encontrar en cuanto al equilibrio es, yo escapé del sistema educativo a los 20 y pico años porque ya no entendía por qué estudiaba tanto. Ya. O sea, para resumir, tenía siempre las mejores notas de mi colegio, de mi ciudad, hasta la Universidad de Economía de Estocolmo. Cuando ya entendí que no voy a poder memorizar este libro de texto de 500 páginas o 1000 páginas de algo de economía que ya no me interesaba ni siquiera y no era posible en 2 semanas memorizar todo, porque yo había memorizado todo, estudiado duro para un test. Estaba muy interesado también en conocer el mundo, o sea, los idiomas me interesaban, los países me interesaban, no había viajado mucho. Entonces encontré una oportunidad de viajar y aprender tanto de otras culturas como de otros idiomas. Y ahí es donde empieza mi viaje en Colombia, donde después paso 5 años en Colombia aprendiendo de la vida mientras yo estaba pretendiendo educar, primero como profesor de inglés, después como economista haciendo mi tesis de maestría en los Barrios Bajos. Y yo cada vez que estaba ya con los niños pobres, entendía que, mira, pues, ¿qué les puedo enseñar yo?
yo estoy aprendiendo más de ellos que ellos de mí. Sí. Entonces empiezo un camino de aprendizaje y desarrollo humano, donde también empiezo a aprender a hablar, comunicar con la gente, porque yo era un nórdico típico, tímido, no sabía hablar con la gente. Académicamente era muy intelectual, pero no sabía convertirlo en la práctica. Como no tenía ese espíritu emprendedor, tenía intereses por todos lados, muy deportista y todo, pero en la práctica no sabía cómo ejercer esa parte y tenía que vivir en Colombia mucho tiempo para desarrollar esas cosas que veo que no se aprecian ni siquiera en Colombia, en América Latina, que ahí buscan más del aprendizaje académico que tenemos en exceso aquí, sin apreciar lo que nosotros ni entendemos aquí que necesitamos. Es ese espíritu emprendedor que podemos mirar después. El emprendimiento lo veo como un tema muy importante para la educación. O sea, tenemos que desarrollar esas habilidades emprendedoras también para los jóvenes. El Es como mi contexto. el pasto siempre es más verde en el otro, en la otra vereda. Sí, pero la combinación que decía de la disciplina Sí. japonesa, por ejemplo, o sea, yo veo las combinaciones como algo muy importante, pero también veo que en el ejército, o sea, es algo que a mí me faltó, o sea, yo aprendo muchas cosas de grande, pero hice el servicio civil como bombero, pero sí faltó algo más digamos, de la mano dura, de la disciplina dura, de la vida dura, que ahora yo intento, a ver, puedo encontrar una posibilidad para mi hijo para salir al bosque, sobrevivir unas semanas sin nada. Y él está interesado en eso, o sea, pero lo hacemos como de aventura de vacaciones y de camping. Yeah. Pero lo de la sobrevivencia y todo eso, o sea, son habilidades que los niños de hoy en día no saben absolutamente nada de eso. Pues por el teléfono, el internet y todo eso. Pero sí es importante, digamos, desde mi punto de vista, no solamente confiar la educación 100% a un sistema educativo, una escuela. Y se sabe que los niños pasan la mayor parte de su tiempo en las escuelas, pero digamos, la educación es una parte, pero yo digo que la parte más importante viene de la casa. Y yo creo que la casa o los padres toman una parte muy importante en lo que es la formación del ciudadano. Porque, por ejemplo, yo tengo bastantes amigos de ejército de que algunos no han terminado muy bien. Entonces es parte también, digamos, de la familia y, digamos, los valores que tiene cada hogar. Y eso es algo que, digamos, que yo he aprendido algo muy a fondo con mi abuelo. Mi abuelo trabajaba para la Comibol en Bolivia. Fue uno de los primeros que aprendió a hacer telégrafos, o digamos, a hacer clave Morse para comunicarse. Entonces él estudió como ingeniero y digamos, él tiene una ética de trabajo muy, muy, muy buena. Entonces él pasó eso a mi madre y mi madre también me pasó eso. Y yo creo que, digamos, yo creo que es importante que los padres también tomen un poco de responsabilidad en lo que es la educación, porque incluso en las escuelas ahora se ve el bullying y eso es, digamos, algo que tiene que ver mucho con casa, no la escuela. Y ahora los profesores, debido a que bueno, los derechos humanos, todo está demasiado, digamos, suave, ya no hay, digamos, esa mano dura de antes, que es también bueno hasta cierto punto, pero ya cuando empiezan a cruzar, digamos, las fronteras de cómo tratar y, digamos, de cómo desenvolverte con otros niños, los padres tienen que intervenir y, digamos, poner orden. Y eso es un problema que se ve a diario. Entonces, ahora el profesor ya no tiene ningún poder también para poner orden en las escuelas. Y digamos que es lo opuesto de lo que sucede en Sudamérica a veces. Porque en Sudamérica, te digo que era bastante duro estudiar y que no hagas caso al profesor porque ahí te daban palo. Pues hallar un balance. Claro, y ese balance es como algo que también busco mantener, porque veo que sí, somos demasiado flojos como padres, les compramos celulares demasiado jóvenes y les damos demasiadas libertades con esos celulares. Yes. Sí. Y después los niños ya son los que controlan lo que se va a hacer un fin de semana en las familias o si se va a hacer la tarea o no. Y los padres ni los profesores pueden, digamos, formar bien a los niños. O sea, y tampoco los padres jóvenes tampoco son buenos ejemplos a seguir. No tienen buen comportamiento con los celulares supuestamente inteligentes. Sí. Y
también como formador docente, he ido cada vez a ver la necesidad de formación de padres, Ujú. porque el problema empieza muchas veces en las familias, los padres que de, de pronto confían demasiado en la tecnología o no entienden los daños secundarios de la tecnología, el exceso de la tecnología, en vez de, digamos, celebrar lo fantástico que es tener acceso a ese tipo Sí, de estoy tecnología tan poderosa. completamente de acuerdo. Por ejemplo, en lo que es la tecnología, así como en el tiempo pasado, o sea, yo me acuerdo cuando éramos niños, teníamos límites en lo que es, digamos, salir, horarios de salida, también teníamos limitaciones en lo que era el tipo de películas que íbamos a ver y todo eso. Mm, Pero el problema ahora es de que tenemos el mundo en nuestros dedos. Y eso es bueno y malo al mismo tiempo. Entonces tenemos que ver cómo... No estoy de acuerdo con el término controlar, porque digamos, yo estoy formando a mi hija desde un punto de vista realista donde ella sabe que es bueno y malo y no le pongo ningún tipo de, digamos, no quiero decir filtros, pero soy bastante honesto con ella en relación a lo que sucede en Finlandia y por qué tiene que estar agradecida y al mm, mismo tiempo de dónde venimos, cosa Es que también esté adolescente ahora. agradecida. ¿Ah? ¿Cuántos años tiene ahora? Ella tiene 15. Sí. Pero tenemos una regla con mi esposa de que no vas a encontrar ni una sola fotografía en los medios sociales de ella hasta que ella tenga 16 y ella Mm, escoja el poder estar en línea. mm, Y lo hemos hecho eso, uno, bueno, por mi trabajo y número dos, porque es la decisión de ella. mm, Pero al mismo tiempo, hasta que ella tenga 16 y pueda tener un mm, poquito más de criterio sobre lo que es mm, tener tu huella digital, mm, preferimos de que quede todo en familia mm, por ahora. Entonces, yo creo que es importante el poder guiar a los mm, jóvenes en relación a cómo utilizar la tecnología y cómo mm, utilizar las cosas, porque todo en exceso es malo, eso todo el mm, mundo lo sabe, pero lo que no todo el mundo sabe es de que las cosas pueden ser utilizadas para cosas buenas y cosas malas al mismo mm, tiempo, y eso mm, es como el armamento se mm, utiliza para defender, como también mm, atacar y entrar a mm. países y tomar países, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Entonces, es de la misma manera que yo tomo la tecnología, Mm, es como la naturaleza. mm, Pues si es que lo utilizas de buena manera, mm, somos parte de ella, pero cuando ya empiezas a, digamos, exceder digamos, exceder tus usos o eso, mm, la naturaleza responde. Y por mm, eso es que tienes earthquakes, tienes terremotos, tienes tsunamis, tienes muchas cosas que mm, suceden. Entonces la naturaleza es responsiva. Entonces, de la mm, misma manera, digamos, yo veo que tenemos que poder guiar a nuestros hijos en lo que es la educación, cómo utilizar la tecnología y al mismo tiempo, digamos, de cómo superarse poco a poco. Porque, por ejemplo, cuando ya está, mi hija está en el teléfono y está, digamos, viendo cosas, trato de decirle, fíjate cuál es el tipo de feed que te están mandando mm, y le digo qué tipo de persona eres. mm, Y él me dice, ¿a qué te refieres con eso? O sea, todo lo que te están mm, mandando es lo que eres. Entonces, es que mm, te fijes mi mm, feed en Instagram, me mandan mm, cosas de negocios, me mandan cosas de, digamos, militares, armamento, mm, educación, podcasts. Entonces, si es que me mm, están mandando eso es porque mm. eso es lo que estoy Sí, atrayendo. Pero ahora, si es que tienes otras cosas que te están llegando que no son sí. constructivas, Mm, tienes que empezar a pensar que mm. tienes que cambiar en tu actitud. Y esa es una parte súper importante que los padres no entienden, lo de los algoritmos manipulativos. Y si puedes resumir un poquito, o sea, los primeros 15 años es un tiempo tan Ujú. importante, porque después de los 15 años, de pronto después de los 12, 13 años, ya no vas a tener tanta influencia más sobre tu hijo adolescente Ujú. si no has logrado cultivar esos valores que tú quieres cultivar en tu hijo o hija. En tu caso, que tienes una esposa finlandesa, Ujú. ¿cómo han logrado encontrar ese equilibrio entre lo que tú valoras de Bolivia y de pronto del ejército en general? No sé si puedes decir algo del ejército en Bolivia versus el ejército a nivel global, o sea, Sí, sí. diferencias, etcétera, pero enseñanzas para ti que han sido, digamos, tus aprendizajes más importantes, que ahora ves que son enseñanzas que Ujú. quieres dar a tu hija y cómo lo combinas con las enseñanzas de tu esposa hacia tu hija Sí. para tener un buen equilibrio. Eh, es una muy buena pregunta. Este, o sea, son más o menos como 16 años que ya, digamos, estoy en una relación y
no ha sido perfecta, claro, en un principio, porque es un choque de culturas, pero al mismo tiempo cuando hay diálogo y digamos, puedes encontrar lo hermoso de cada lugar y, o sea, te ayuda bastante, porque digamos, de la cultura finlandesa yo he podido aprender a cómo operar en abundancia y cómo operar y, digamos, aprender a ser una persona honesta, trabajadora, puntual, que es algo que no es característico de lo nuestro, ¿no es Mm, cierto? Pero del mismo tiempo, desde el punto de vista latinoamericano, ella ha aprendido a cómo trabajar duro, a cómo moverte más rápido, a no perder oportunidades y al mismo tiempo em, ser feliz. Y eso mm, es algo que no va de la mano con el dinero. O sea, y eso es algo que yo he tenido que aprenderlo de una manera bastante interesante, digamos, porque, o sea, crecimos Tezpac y o sea, nos fue bien. Y en un principio pensaba, bueno, en cuanto tenga dinero voy a estar bien. Y dice, no, pero me di cuenta de que cuando ya llegas a cierta parte de la montaña, ves que la montaña es más alta, entonces llegas a esa parte y sigues yendo. Entonces la felicidad, me di cuenta, es lo que tú quieres que sea. mm, Entonces para mí mi felicidad es, digamos, que mi familia esté bien y mi mm, felicidad es desarrollarme como persona y, mm, digamos, mejorar 1% todos los días para poder ser feliz conmigo mismo. En un mm, pasado, digamos, andaba compitiendo con la gente y comparaba cosas aquí y allá, pero después dije, fuck it, me voy mm, a enfocar en mejorarme a mí mismo mm, y voy a ser feliz. Y mm, digamos, ahí fue cuando, digamos, pude combinar dos culturas que, digamos, se complementan muy bien, porque, mm, digamos, si es que tú tienes, digamos, todas las oportunidades que tienes en Finlandia y se las das a una persona que no está agradecida, o sea, terminas con alguien que está en el sofá solamente viendo Netflix. mm, Pero si es que se la das a alguien que ha sufrido y que, digamos, no las ha tenido, cuando esa persona llega a ese lugar, o sea, hace lo que más puede para salir mm, adelante y está agradecido al mismo tiempo. mm, Entonces, eh, he aprendido bastante, pero no solo de los finlandeses, porque te conté que viví en 7 países. mm, En Inglaterra aprendí cómo, por ejemplo, hacer ventas un poquitito menos como vendedor de calle, porque o sea, los británicos tienen un proceso, digamos, de negociación que es un poco más sofisticado. mm, Y cuando, digamos, estaba en Hong Kong, he empezado a ver cómo o sea, bueno, los hongkoneses o los chinos empiezan a trabajar y cómo manejan los volúmenes. O sea, ese es un país donde tú vas y tienes que entender cómo es manejar volúmenes. O sea, o sea mm, fabricar un micrófono para mm, aquí en Finlandia haces unos 5,000 y ya estás feliz, pero allá en China están fabricando 30, 40, 100,000 micrófonos y los procesos cambian, mm, porque digamos el bill of materials o materiales, procesos cambian, o sea, los moldes, etcétera, etcétera. mm, Y digamos la mentalidad de ventas es diferente, mm, entonces aprendí un poco de todos los lugares y por ejemplo, mi esposa, ella también ha estado viajando mucho, entonces yo creo que nos ha ayudado a abrir la mente un poco y mm. digamos durante toda la transición de TESPAC estuvimos viajando por todos estos países junto con nuestra hija. Entonces, algo que en lo que nosotros no quisimos comprometer en nuestra felicidad es el utilizar a nuestra hija como un ancla o como Mm, una excusa de decir que no mm, hicimos lo que queríamos porque mm, tenemos hijos. mm, Entonces agarramos a nuestra hija y nos fuimos por todos los países mm, tratando de desarrollar la empresa junto con ella. mm, Y ella, digamos, estaba en estos diferentes países y aprendimos a comprometernos y, digamos, hallar el punto medio entre la cultura eh, bolivia finlandesa. Y una súper educación para su hija a la vez, que quiero resaltar que la educación, o sea, de culturas, viajes, o sea, para mí es mucho más valioso que estar en un aula, bueno, respetando que sí, tengo que terminar mi colegio, no puedo ir de vacaciones, pero yo sí, sí mandé a mi esposa con mi hijo a Colombia un mes y medio, Sí. cuando yo no podía, pero para que mi hijo, o sea, regresara a la cultura de su mamá, a pasar un tiempo con todos los primos, digamos, la gran familia gorda colombiana, es súper importante para mí también, que he Ujú. aprendido en Colombia ese valor, bueno, que también valoro desde el comienzo, desde mi crianza, que siempre entendí que un valor fundamental para mi vida iba a ser la familia. Cuando ya llegué como a mis 20 años a Inglaterra, fue cuando tuve un cultura de choque único. O sea, Ok. un choque de cultura único porque no hablaba el idioma.
este, No hablabas nada de inglés cero todavía. inglés, papi. O sea, fue duro. Tuve que aprender inglés en 3 meses y lo aprendí con periódicos o mientras trabajaba en la noche. Cuando yo llegué a Inglaterra, o sea, habían dos cosas que yo podía hacer. Una era limpiar como hacen todos y la otra era hacer música. Entonces, comencé a trabajar gracias a una familia ecuatoriana. O sea, yo por eso es que tengo aquí al ingeniero. Gracias, papi. Genial. Yo a los ecuatorianos le tengo un cariño único porque, digamos, cuando yo llegué a Inglaterra, o sea, fueron los ecuatorianos que nos abrieron las puertas. Así yo me acuerdo, Wow. llegué a un sofá y bueno, nos prestaron un cuarto y de ahí poquito a poco. Entonces, con papeles prestados empecé a trabajar y fui a trabajar al Canary Wharf, que era bueno, el edificio más grande de allá de Londres. Y trabajaba en las noches, de 10 de la noche a 6 de la mañana, que era el horario donde, bueno, pagaba mejor y al mismo tiempo nadie lo quería trabajar, porque, o sea, es sacrificadito el trabajo, o sea. Entonces yo empecé a trabajar ahí y ya cuando ya me empecé a empapar un poquitito más a la comunidad latinoamericana, entonces ya conocí a los bolivianos y entonces ahí empezamos a hacer música. Yo en el ejército, digamos, tocaba, o sea, tocaba rock, toda la Soda Stereo, todo lo que Sí, es, pero sí. ya cuando ya salí de Bolivia fue cuando me entró el amor a lo mío y Ok. empezamos a hacer música folclórica. Y Genial. nosotros, o sea, yo me pagaba, o sea, en un principio lo que quería, digamos, tocando en las calles los fines de semana. Entonces yo tocaba en las calles, hemos tocado en las calles de Londres, hemos tocado en Oxford, en Cambridge, hemos tocado en todas las calles de esos lugares. Nos íbamos en tour y eso, digamos, también me ha ayudado bastante. Tuvimos hasta la suerte de abrirle telón a Carlos Vives, No. a ¿En los serio? Carcas de Bolivia, Wow. a grupos bien conocidos. Y digamos, eso lo hicimos tocando en la calle y poquito a poco ¿Y qué dándonos a año fue conocer. eso que Esto fue empezó entre eso? el 2003, 2004, algo así. Ya Mm. te mando los videos, porque están en YouTube todavía. Si es que Porque ves, estaba en Londres en sí, 2001. sí. Si es que ves Expresión Bolivia, Sí. aún seguimos ahí, están los videos ahí y Genial. tocamos bastante. Después de eso, fue bien interesante porque mi mamá me dijo, tuve un momento bien interesante en el Canary Wharf. Era un viernes de la noche, donde pagaban el doble en la noche. Entonces estaba limpiando unos ascensores. Y, o sea, el Canary Wharf es como the city. O sea, es el centro financiero, es gente con mucho dinero. Nosotros Mm. éramos el equipo de limpieza. Y yo estaba limpiando el ascensor y pasan unas chicas guapísimas. Y una muchacha de ese se acerca y me dice, "You're too handsome to be cleaning." Mm. Y me quedé mirando y qué joder. Y estaba borracha. Entonces yo agarro, qué joder, man. Le digo, gracias. Y sigo limpiando. Y cuando llega la hora de break, me levanto, huevón, y voy al baño. Mi mamá estaba limpiando en los baños. O sea, estábamos trabajando juntos. Mm. Y me voy a los baños. Le digo, mira, mamá, me dijo, esta es una chica. Y mi mamá me dice, pero tienes razón, mi hijo. O sea, tú estás aquí ya 3 meses, estás limpiando. No deberías estar limpiando. Y estoy haciendo esto porque, digamos, por ustedes. Pero entonces ahí se me quedó eso, man. Mm. Y entonces me puse a pensar y dije, bueno, voy a empezar a trabajar y me voy a empezar a esmerar. Y fue ya esos 3 meses, digamos, ya estaba o sea, el viaje que era de Canary Wharf a Streatham Hill, en el underground, o sea, en el tren, tomaba tiempito. Entonces yo, durante ese tiempo empecé a estudiar inglés y me empecé a mejorar. Entonces con el inglés que tuve, empecé a ser el supervisor digamos, del grupo. Y de ahí poquito a poco empecé a estudiar más, entré a Lambeth College. Y en Lambeth College, digamos, ese tiempo todavía no tenía los papeles, me presté papeles para estudiar. Y pasado un tiempito, digamos, pudimos regularizar lo de mis documentos y de ahí em, apliqué a los Royal Marines Commandos. Y como no En tenía Inglaterra, papeles, en Londres. Inglaterra sí, como no Wow. tenía papeles no podía entrar. Mm. Entonces estaba frustrado. Entonces seguía limpiando mientras buscaba oportunidades y aparte que, o sea, tienes que estar como 4 o 5 años para tener la nacionalidad o algo así. Mm. Entonces mi madre me dijo, ¿por qué estás tan triste? Que le dije, bueno, mamita, mira, no puedo hacer lo que quiero hacer. Y entonces me dijo, busca otra alternativa, no te puedes estar ahogando en un vaso de agua y busca otra cosa. Y le digo, pero ¿qué es lo que tú quieres? O sea,
¿qué sería tu sueño? Le digo, o sea, porque, o sea, no voy a hacer nada que me guste, o sea, yo no me veo estudiando sistemas o eso, no. Y me dije, bueno, entrar a la universidad y estudiar algo que te... Es la primera vez que tienes la oportunidad de escoger Mm. y tienes la primera oportunidad de, digamos, decidir por tu vida, porque toda tu vida has vivido como un perrito donde te decían que tenías que hacer, ahora tienes la oportunidad de hacer lo que quieras. Entonces dije, pero ¿qué hago? Le digo, o sea, porque ese tiempo estaba perdido, tenía 21 años, 22 Mm. años y andaba tocando en las calles y andaba de fiesta en fiesta. Entonces me dijo, entró a la universidad. Entonces, ya mami, le dije. Y bueno, con mis papeles fui a la registración de la LSBU, o sea, que es la London South Bank University. Ahí es donde, digamos, pude entrar y me estudié administración y economía. Y digamos, ahí fue cuando, digamos, poco a poco pude cambiar mi entorno, manera de vivir, manera de pensar, y digamos, se me abrieron, digamos, muchas oportunidades. Y después de eso, digamos, es que empecé a eh, hacer música un poco más profesionalmente, grabar. Y digamos, ya durante los fines de semana, cuando yo estaba en la universidad, digamos, con eso me pagaba aparte de la universidad y Mm. tenía como una semi beca por artes marciales, que digamos, he hecho artes marciales de mis 4 años también. Mm. Y cuando estaba ahí me dieron la semi beca y, digamos, podía pagar un poco, digamos, de la universidad con eso y me apoyaba. Y ahí, así es, digamos, como estudié en Inglaterra. Después de eso conocí a mi esposa. ¿Cómo se conocieron? Bueno, estuvimos y estaba yendo al gimnasio. Y entonces una rubia de esas guapas y dije, no. Me vio y dijo, no, tengo que agarrar el pasaporte boliviano. No, no mentira, no, mentira, mentira. Estaba en el gimnasio y ella pasó y ese tiempo ya estaba en, creo que tercer año ya de economía. Mm. Y digamos, Vivías ya había pasado bastante tiempo en tiempito. Sí, ya Londres. había pasado ya. Mm. Entonces ella pasó y o sea, es muy guapa y me acerco y le digo, hola, ¿cómo estás? Digo, mira, ese tiempo tenía una empresa de ropa que se llamaba Geary Designs, que era una empresa de punk clothing, hacíamos Mm. punk clothing. Entonces Ok. también estuve en lo que es fashion. Entonces me acerco y le digo, mira, ese era como mi hook, ¿no? Para agarrar Sí, sí, charla. sí. Y digo, mira, tengo una empresa que hacemos ¿Fue ropa. tu primer emprendimiento así como No, yo creo empresa? que mi primer emprendimiento fue tocar. Ah, Porque nosotros pues claro, tocábamos, como tocábamos muy en la calle creativo, y también músico. tocábamos en restaurantes. Sí, y lo convertiste también Y sí, como en no, un no, negocio. nosotros cobrábamos Sí, sí, y sí. nos pagaban bien y es Mm. algo que la mayor parte de la gente no entiende, que en la música en Inglaterra Mm. sí haces dinero, porque digamos, Mm. tocando en la calle Mm. nosotros hacíamos como 1.000 euros al día, Wow, ¿en porque serio? no solamente vendíamos CDs, sino que la manga, o sea, la gente siempre te anda Mm. poniendo y mientras va sacando más y que se queda vacío, la gente le da más pena y siguen metiendo, hermanos. La Qué psicología del bueno. apoyo, que no me vayan a copiar las ideas ahí. Pero qué bueno. Y Listo, listo, conociste a tu sí, esposa. entonces me acerqué, le dije, mira, tengo una empresa de fashion, estamos buscando modelos y te gustaría modelar. Y me dice, no, no, gracias, y se va recto. Para un ratito, le digo, te vamos a pagar. Le digo, no necesito el dinero. Le digo. Pero le digo, mira, tú eres estudiante, o sea, todos los estudiantes necesitan dinero. Y me dice, no, no, yo estoy bien, soy de Finlandia. Me dice, "Oye, esta pendeja que es bien alzada, y soy de Finlandia, ¿y qué significa con eso? Y cuando me voy, o sea, bueno, o sea, ya no pasó nada. Y no Entonces, sabía ya, nada muy de bien. Finlandia hasta ese Hasta ese momento. momento no habías ni escuchado de Finlandia, man. Y en eso agarro y le digo, pero espera un ratito, porque ella estaba, solamente quería irse, man. Y le digo, mira, entonces, ¿qué te parece si vamos a por un café? Me dice, no te conozco. Y se fue. La hija puta me dejó parado, man. Y voy a la recepción y tengo un amigo que era de Nepal que se llama Anushka. Y Anushka trabajaba en la recepción. Y le digo, oye, Anushka, este, mira, hay una rubia que viene aquí más o menos a estas horas. Ya sé de quién estás hablando. Me dice, olvídate. Me dice, pero ¿por qué no? No habla con nadie, es bien antisocial y no sonríe absolutamente nadie. Viene, suda y se va, me digo así, directamente. Y yo agarro y digo, no, presentámelos en la recepción. O sea, yo me quedo aquí, tú me presentas y ya. Y me dice, ya muy bien, ven el schedule. O sea, ya viene martes, jueves, viernes y sábado. Los otros días me pongo un viernes ahí, man. Y estaba parado ahí y charlando con Tu él. pinta, No, no, estaba la ese con el pinta de ella. tracksuit. Y Ok. ella llega y le digo a Anushka, estamos charlando con Anushka y me quedo callado y estaba haciendo el beep para la tarjeta. Y
nos conocimos, fuimos out y desde ese momento hasta ahora nunca más. Aceptó tu invitación, así nomás. Sí, Al sí, sí, final, sí, al final. pues después de esa lucha. Pero genial, entonces empecemos la historia de su emprendimiento, o sea, pues la transición Ujú. hacia Finlandia, si la quieres resumir, o sea, cómo empezó tu vida en Finlandia y cómo empezó la historia de Testpack. Ya, nosotros decidimos movernos de Inglaterra porque cuando, digamos, yo tuve mi hija, yo no tuve, digamos, una infancia normal. Mi madre fue madre soltera y yo juré y prometí, pase lo que pase, así mi matrimonio, así yo sea el padre más golpeado de todos por la mujer, así maltratado, nunca me iba a divorciar ni nunca iba a abandonar a mi hija. Entonces, esa fue mi promesa. Entonces, y siempre iba a hacer lo mejor pueda para ella. Todo lo que hago es para ella. Y así me separe y divorcie, porque siempre hay problemas. Uno tiene que ser realista. Mm. Siempre voy a estar ahí para mi hija. Y eso es, digamos, lo que estaba en mi cabeza siempre. Entonces, cuando ella iba a nacer en Londres, porque ella nació en Londres, dije, este país no es bueno para tener familia. En Londres se embarazan a los 11 años, hay bastante problemas de pandillas, ese es un lugar bastante peligrosito. Entonces decidimos, digamos, movernos a Finlandia. Entonces, como he estado viviendo toda mi vida viajando, dije, o sea, bueno, no me hago problema. Y digamos aquí, yo estábamos charlando de dónde nos vamos a vivir. Entonces yo dije, mira, ¿qué tal si nos vamos a Japón? Porque tengo familia en Japón. Y, o sea, ¿no? ¿Y por qué no nos vamos a Finlandia? Y digo, ¿Finlandia? Y, o sea, me voy a mover desde el epicentro de la cultura que es Londres o sea, al patio trasero. Sí. O sea, no conocía nada. Y me hicieron bien, me hicieron la del clickbait. Mm. Porque me trajeron aquí en verano, huevón. O sea, Ah, claro, no me claro. tra- Sí. no me trajeron en invierno. Entonces, cuando agarro, venimos aquí en el verano, veo y me dice, anda, vamos, vemos, fíjate qué te parece y si es que te gusta, nos quedamos. Me digo, ya, bacano, vengo Mm. aquí un verano. Y me encantó absolutamente todo, o sea, desde el nivel de vida hasta, digamos, el factor de que nadie se mete en tu vida. Todos son, o sea, el nivel de educación es tan alto que tú puedes sentarte y hablar de cualquier cosa con cualquier persona. Siempre hay idiotas en todos lugares Mm. y, digamos, dije, ¿sabes qué? Aquí parece de que tú trabajas para vivir y no estás sobreviviendo como en Londres. Mm. Entonces tuvimos la decisión y nos movimos acá. Entonces una vez que llegué acá, tenía unas amigas de Finlandia, del dojo de karate Mm. en Inglaterra, que entrábamos juntos y ellas eran finlandesas. Entonces cuando llegué acá, una de ellas, el novio, era un ingeniero de electrónica embedida y él estaba buscando socios para abrir una empresa juntos. Entonces él le dijo, mira, Mario ha hecho empresas allá en Londres, porque ella había hecho mi empresa de ropa, lo de música y también hacía, digamos, importación, exportación de China. Entonces ya tenía, digamos, como un poquito de conocimiento y, digamos, he sido emprendedor toda mi vida. Entonces cuando vine acá, me senté con él, abrimos Electriel, que era una empresa que se dedicaba a hacer reguladores híbridos de energía solar y digamos, de turbinas eléctricas. Mm. Entonces, ahí fue cuando tuve que empezar a estudiar todo lo que es electrónica y entonces cuando me enamoré, digamos, de lo que es energía Mm. digamos, en desarrollar conceptos de energía nuevos. Eso lo empezaste aquí en Finlandia. Sí, 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 sí. Okay. Entonces, cuando empezamos a trabajar con él, o sea, el problema que yo tengo es que soy un poquitito binario, o sea, conmigo es o 0 o 1, es sí Mm. o no. O Mm. sea, no tengo un punto medio, Mm. desafortunadamente. Y eso me va en todo, o lo hago bien Mm. o no lo hago, o no me puedo comprometer. Mm. Entonces, cuando comenzamos la empresa con él, empezamos a tener desacuerdos en ciertas cosas que no me gustaban y entonces en ese tiempo me acuerdo que agarramos dinero, pudimos conseguir dinero de Kexintosatio, que ahora ya está Mm. cerrado, Mm. y digamos nos dieron el dinero para poder desarrollar la tecnología, porque en ese tiempo estamos queriendo hacer un regulador híbrido que tenía conectividad de IoT. Te estoy hablando de hace 10 años atrás. Entonces, Wow. eso no existía. Mm. Entonces, nos dieron y sacamos patentes y bueno, después de todos los problemas que tuvimos, decidimos yo vender parte de mi empresa, digamos, mi 50% y él me compró, digamos, entonces, y con Mm. ese dinero
abrí TESPAC. Mm. Entonces, desde mi punto de vista, la energía tiene que ser móvil, porque digamos, si es que tú te fijas de los teléfonos, computadoras, han seguido ese trend que es Mm. ser móviles, porque nosotros somos móviles. Mm. Y digamos, cuando hablo de hacer energía móvil, no me refiero a cargar baterías, porque las baterías son muletas, no son... O sea, la visión de energía se supone es que nosotros tenemos que generar energía todo el tiempo y hay diferentes maneras de generar energía. Tienes tidal, energía solar, energía de viento, energía de cinética, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que tenemos ahorita es que las fuentes de energía no son suficientemente efectivas como para poder mantener corriente continua. Mm. Entonces, por eso es que tienes baterías. Mm. Entonces, si es que tú agarras los paneles solares, ahora están al 23%, todavía tenemos mucho por hacer y desarrollar. Entonces, no sé, digamos, es entre los materiales y la silicona que es, digamos, nuestras limitaciones. Entonces, así es como empezamos con TESPAC, que eran mochilas solares. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, aún tenía eso, lo que era la parte militar, que a mí, digamos, quería hacer equipos y quería hacer energía móvil y así es como comenzamos. Y nosotros fuimos una de las primeras startups en Finlandia. O sea, nosotros fuimos los conejillos de India para el gobierno finlandés, porque en ese tiempo tenían Yrityslina y tenían, digamos, el Loft, que era donde estábamos nosotros, estaban Investor ese tiempo, Investor sigue ahora. Y nosotros somos una de las primeras empresas que eran startups. Y en ese tiempo, cuando tú decías que era emprendedor o eres startup, Mm. había más o menos como un sentido negativo sobre lo Mm. que era ser emprendedor. O sea, que Sí. tú eres solamente ves el dinero, que eres Mm. una persona que es bastante ambiciosa. Sí. Entonces fue interesante. Y así es como, Mm. digamos, comenzamos con TESPAC acá. Después de que comenzamos TESPAC, ¿Y la visión cuál fue? O sea, la gran visión de TESPAC y tú, o sea, eh, y si mencionas algo de la fundación, tus cofundadoras, o sea, ¿cómo empezamos, con qué visión y cuál fue, digamos, no había la primera meta? cofundadores. Yo Tú empezaste pensé, solo. después de pelearme con mi socio, Mm. nosotros teníamos la oficina justamente allá en Otaniemi por otras 2 meses pagadas. Mm. Y yo, man, me acuerdo que era de incómodo estar con alguien que ya te has peleado Mm. y tienes que trabajar en la misma oficina mientras él trabaja en su nueva empresa y tú comienzas con tu nueva empresa. Mm. Entonces, em, nos quedamos en la misma oficina hasta el primer mes. Él dijo, ya, mira Mario, yo sé que tú no eres de Finlandia y te va a ser muy complicado agarrar la oficina, entonces yo me voy, quédate con la oficina. Más bien fue muy buena persona, yo lo aprecio mucho, es un amigo, aún somos Mm. amigos. Mm. Y me dijo, quédate con la oficina y yo me voy. Y él agarró sus cosas, se fue. Y yo me acuerdo cuando comencé con Tespa, que ese tiempo no tenía puta idea de lo que era electrónica, man. Y yo me dormía en la oficina Mm. debajo del escritorio 2, 3 días, iba, me bañaba, volvía y digamos cambiábamos, bueno, mandaba todos los diseños que tenía de las mochilas, porque de textiles sí sabía, Mm. de lo que no sabía era de paneles solares y electrónica, entonces tuve que conseguir, iba a la China, volvía para poder, digamos, hacer las primeras baterías, los primeros paneles solares, y así es como comenzamos, y es, digamos, cuando el Loft y, digamos, Uritus Lina, que era el lugar donde estaban las primeras startups, nos empezaron a apoyar. Y fue bien chistoso porque nosotros en ese tiempo nos acercamos a Teques, y Mm. Teques no nos dio ni bola, man. O sea, Mm. yo hice la presentación y me dijeron... o sea, yo sé que No, las ellos no cosas han sabían cambiado. mucho de emprendimiento, tenían mis experiencias, pero Yrity's Lina te apoyaron porque tú sabías Sí, vender ya, o sea, tú eras sí, 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 buen pero vendedor. lo que sí, o sea, les gustó la visión y al mismo tiempo la pasión que teníamos por el producto, porque yo les Mm. expliqué y algo que, digamos, cambió después con Teques, Mm. fue que cuando me acerqué con ellos, o sea, eso me dolió, pero cambió después porque lo despidieron al señor y eso Mm. me hizo sentir bien. Cuando yo presenté la idea de Tespa, que eran las mochilas solares, él me dijo, ¿por qué no vas y lo haces en tu país donde hay sol? Mm. Y yo le dije, porque vivo aquí y porque quiero que mi producto se venda afuera desde Finlandia. Mm. Entonces, hubo un poco de silencio ese momento, pero yo lo transmití a su supervisor porque me pareció un poco fuera de lugar Mm. y lo sacaron. Wow. Entonces, eh, me gustó mucho de que hubo justicia y al Mm. mismo tiempo, digamos, después de eso
No conseguimos el financiamiento de Teques, pero al mismo tiempo participamos en lo que era digamos, las Energy Startups, de que fue de la Unión Europea. Y TESPAC ganó el primer lugar en toda la Unión Europea, digamos, con nuestra tecnología y visión. ¿Y en qué momento fue eso? Porque tú lo fundaste solo. ¿Cuánto tiempo te demoró en tener socios? Porque también los socios son súper importantes para un fundador, tarde o temprano. Sí, sí, sí. ¿Y en qué momento ganaron después? O sea, ¿cuánto Digamos, tiempo después de la fundación? yo comencé solito haciendo los primeros prototipos y pasados unos 4 meses, porque Jessica... Aprendiendo muchísimo. Solo, sí, mucho. Porque tuve que aprender de marketing, branding, sales, company registration, registro de empresas, taxaciones, VAT o VAT y Así como aprendiste inglés en 3 meses, aprendiste todo eso en 3, 4 meses. Sí, fue duro. Entonces me di cuenta en ese tiempo, si es que quería hacer ventas, si quería vender en Finlandia, necesitaba tener finlandeses que hablen finlandés, porque yo aprender finlandés no podía. Entonces lo que hice es escribir a toda la gente que conocía. Entonces así es como hice la invitación a Carita, porque Carita, Jessica y yo estudiamos en la misma universidad en Londres. Ok. Carita ya estaba trabajando en la universidad, en la embajada de Serbia. Carita iba a ser estaba ya llegando para hacer política. O sea, ya se estaba metiendo en eso. Y sabes que yo le mando un mensaje, le digo, mira, ¿qué te parecería una oportunidad de crecimiento única donde tú puedas desarrollarte como persona y mejorar el mundo? O sea, la típica de... Sí. La típica del emprendedor. Y ahí era la pregunta, ¿a qué te refieres y qué me estás vendiendo? O sea, no, le digo, mira, no, hay este proyecto, estoy creando esto, yo creo que va a dar bien. Y me dije, mira, tengo un trabajo ya y ya estoy trabajando en la embajada de Serbia, pero déjame ver y de ahí veo si es que vengo. Entonces pasó 3, 4 meses y de ahí se vino. Cuéntanos en resumen, ¿cómo fue esa formación o sea, formaste prácticamente entonces tus socias? Sí. Para que ustedes formaran un super equipo. Sí, por ejemplo, yo sé todo lo que es marketing, o sea, tuve que aprender todo porque he hecho empresas ya desde antes. Digamos, entre los tres hicimos, digamos, TESPAC. Entonces, todo lo que es electrónica y todo lo que es, digamos, tecnología, pasado un tiempo, yo me tuve que hacer cargo porque, digamos, tuvimos que sacar al CTO por algunos problemas, pero tuvimos que aprender. Pero entre los tres, digamos, fue que pudimos sacar adelante el negocio y, digamos, en ese tiempo fue un proceso de formación donde fue duro porque, o sea, yo no tengo filtros y, digamos, soy como Marmite. Okay. O me amas o me odias. Y normalmente, digamos, lo que ves conmigo es lo que encuentras. Y no me gusta ser una persona falsa. Y es de la misma manera en el trabajo. Por eso es que, digamos, en TESPAC, o sea, la gente que tenemos es gente muy capaz, porque no soy yo el que pone, digamos, los filtros en la empresa. Son la gente que trabaja en la empresa. Porque, digamos, la mayor parte de gente que trabaja con nosotros son gente que quiere hacer cosas grandes. Y, digamos, ese es el filtro general que tenemos en la empresa. Y eso, digamos, lo pusimos con el moto que desarrollé para TESPAC, que es mejor pelear con 10 leones que con 1000 ovejas. Entonces, si eso es aquí, digamos, como prefiero tomar el tiempo para entrenar a una persona bastante tiempo, hacerla entender cuál es su potencial y de ahí dejarla hacer lo que tiene que hacer. Digamos, estar haciendo micromanagement o a las personas que, digamos, empiezan a trabajar con nosotros. Entonces, ya después que tuvimos el proceso de entrenamiento, entender las cosas, que tienen que ser los procesos, Jessica y Carita se hicieron solas. O sea, y fue interesante ver cómo Jessica se levantó y empezó a ser consejera para la reina de Inglaterra y todas las startups que tenía. Como Carita se la jalaron para una oficina de inversiones y también para las Naciones Unidas. O sea, porque nosotros trabajamos y en esos lugares y digamos, comenzamos desde cero. Entonces, eso fue algo bonito. Bueno, resúmenos algunos logros personales que han llegado a éxitos públicos, como los highlights de TESPAC. Bueno, quisiera hacer una segunda entrevista más profunda de TESPAC de pronto aparte, pero los logros que se han basado en tus luchas, tu trabajo duro, que digamos the bottom of the iceberg que nadie ha visto, o sea, ¿qué se requiere para lograr
esos éxitos que se ve después y se celebra, que lastimosamente en Finlandia, en el mundo, no se celebra, digamos, la lucha, celebra el éxito. Sí. Y el emprendimiento todavía sigue siendo un término más o menos positivo. A veces si logras, sí, si no logras, una pérdida Esa de... es una hermosa manera de verlo, Johnny. Mira, tenemos más de 30 premios, desde Mastercard hasta la Unión Europea, Red Herring, Jessica, nosotros somos Forbes, y no sé si es que eso es bueno o malo, No, es pero bueno, todo eso es bueno, todo sí, el sí, todo es reconocimiento bueno, es sí, bueno. O sí. sea, es como, yo jugaba mucho fútbol de joven Sí, y yo era muy así, o sea, silencioso, pero muy luchador de defensa. sí. Y cuando por fin metimos un gol, cuando éramos el partido, o sea, el partido ganador, no lo celebraba, sino era como, ah, por fin. Sí. Pero no equivale a la lucha antes No, del no. premio. Y si uno es premiado, es como, bueno, por fin alguien ve lo Sí, sí, que he sí. hecho durante mucho tiempo y eso es lo que quiero que resaltes, ¿Sabes porque qué? nadie ve Sí, eso. te entiendo, pero para mí o para nosotros o el Mm, equipo en general, mira, como te dije, tenemos muchos premios, pero ya no nos importa. ¿Sabes que en el momento en el cual el premio que yo tuve, man, o sea, fue cuando fui con Plan Internacional por la primera vez en mi vida y fuimos a un lugar que se llama Bahirdar, en el norte de Etiopía, y donde vi nuestra tecnología educando a 80 niños de Etiopía que nunca habían visto una computadora. mm, Entonces, cuando vi el proyecto con nuestra tecnología, llevar educación a ese lugar, ese día fue mi premio, man. O mm, sea, ese día fue cuando me di cuenta de que el trabajar a veces 2 años sin pago, invirtiendo el dinero en la tecnología y en mi equipo, en los sueldos, valió la pena. Porque no es algo que se puede ver en cuestiones de turnover o de ventas, mm, es algo que yo me lo voy a llevar cuando me muera. Y mm, eso es algo que mi hija, que mi familia se puede sentir orgulloso. Eso es algo que mi gente en Bolivia puede decir, un boliviano ha ayudado a africanos a estudiar con su tecnología, aunque no ha podido traer esa tecnología a Bolivia mm. porque la situación política es muy complicada. Sí, todavía. Sí, no, el problema es de que nadie es profeta en su propia tierra. Mm. Sí, pero bueno, resúmenos algunos de los premios, porque igual para mí es como el reconocimiento llega mucho después, pero Ujú. aún así es un milestone muy importante para el mundo, o sea, en general, para entender, listo, eso es algo que hay que, digamos, celebrar o hay que prestar Sí, atención sí. a lo que hacen ellos. Si Forbes escriben de alguien, o sea, bueno, ¿qué han hecho, o sea, los 10 años anterior? Mente, entonces igual te ayudan a, digamos, tener más Sí. visibilidad. Y bueno, ya mencionaste algunos premios, pero los premios que más te orgullecen, o sea, las Yo Naciones creo que Unidas, o sea, el y que, clientes también que has tenido o que han tenido a nivel global. ujú, el que más me ha enorgullecido es el de Mastercard, Mm, porque en el de Mastercard nos dieron un premio donde decía es una de las empresas con más posibilidad de impactar la vida de 1 billón de personas. mm, Entonces, ese premio fue para nosotros bastante grande, fue en Estocolmo. Y digamos participamos dando de la tecnología y no solamente ganamos un premio, ganamos 2 premios, ganamos por la categoría que era de, digamos, humanitaria, pero al mismo tiempo esta que era directamente de UNDP. Entonces UNDP nos dio ese premio porque vieron de que nuestra tecnología puede impactar la vida de niños para la educación. Entonces, ese para mí yo diría que es uno de los premios más importantes y mm, bueno, el que siempre me acuerdo, el que es de la Unión Europea, que nos dieron como la mejor startup de Finlandia en la mm, categoría de energía. mm, Y fue que fue cuando ya eso cambió, digamos, la manera de hacer ver, digamos, que nos apoye el gobierno. Y mm, digamos, cuando nos empezaron a apoyar económicamente para poder desarrollar más la tecnología. mm, Entonces, yo creo que esos 2 premios me llaman la atención. Y bueno, también hemos estado en Dubai con Microsoft y digamos ahorita tenemos un premio de 170.000 euros
en créditos para poder utilizarlo en nuestro cloud. Y yo creo que eso es muy bueno también y digamos, pese a que no somos una empresa que está en el medio oeste, o sea, en la región, igual querían colaborar con nosotros y apoyarnos y darnos, digamos, el apoyo, digamos, para poder utilizar su tecnología con nuestra tecnología. Entonces, eso fue algo bien interesante, esos 3 premios. Fantástico. Bueno, yo espero poder profundizar el tema de la educación en una próxima ocasión y mirar cómo sigue, digamos, el camino de TESPAC y también tu camino personal. Pero concluye, por favor, con algo de tus últimas noticias, si puedes compartir algo en cuanto a defensas, lo que haces en el campo militar, algo de noticias que puedes compartir. Sí, justamente ayer, no, en sí hoy día, acabamos de lanzar Indomitum, que es una nueva empresa de tecnología de entrenamiento táctico. Entonces, soy instructor de tiro y, digamos, tengo experiencia, digamos, de entrenamiento en Ucrania, en otros lugares. Entonces, lo que ahorita estamos tratando de hacer es de combinar el conocimiento tecnológico que tengo, porque también ahora yo soy asesor para la OTAN y, digamos, poder crear tecnología más realista para el uso de batalla, porque ahorita existe un gap bastante grande entre lo que es crear tecnologías de defensa que sean prácticas y defensas de tecnología que están solamente hechas para laboratorio. Entonces, ese es el problema más grande que existe ahorita. Por lo de Ucrania y Rusia y lo de la OTAN, hay empresas que están desarrollando tecnologías que los creen que funciona, pero que en realidad no son aplicables para la batalla realista. Y el problema de eso es porque tienes ingenieros que nunca han agarrado un rifle o que han estado en batalla o que han tenido entrenamiento desarrollando tecnologías que son para batallas. Y ese es el problema más grande que existe. Entonces, esa empresa que estamos abriendo ahora es para utilizar nuevas tecnologías en lo que es, digamos, batalla o CQB, Close Quarter Battle, que es, digamos, entradas a edificios, limpiar, barrer edificios con tecnologías, como ser drones, nuevos tipos de explosivos, la coordinación, digamos, de UGVs o, digamos, vistas nocturnas, termal, todo eso que se está utilizando bastante y que, digamos, está cambiando la batalla. ¿Y UGV qué significaba? Unmanned Ground Vehicles. Okay. Es vehículos que son de control remoto. Okay. Entonces, eso es, digamos, lo que estamos trabajando ahora. Y bueno, ahora estamos haciendo entrenamientos para la policía, y estamos colaborando. Ahora vamos a empezar a colaborar con Colombia. O sea, digamos, con la policía. Con la policía, con la parte de narcóticos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con nuestra empresa es intercambiar conocimientos, porque, digamos, toda la tecnología que tú utilizas en batalla en Ucrania no va a funcionar en una guerra en Colombia, porque la temperatura, la jungla, la altitud, todo eso, digamos, varía y afecta bastante. Entonces, ahora nuestra visión es de poder, digamos, hacer una empresa que puede, digamos, conectar los países correctos para que puedan estar probando tecnologías e intercambiando conocimiento. Finlandia es muy bueno en lo que es, digamos, winter warfare o, digamos, guerra de invierno, pero no tienen idea de cómo hacer, digamos, guerrilla de jungla o como lo que es en Colombia, Bolivia, o sea, narcóticos, nadie nos gana. Pero en cuestión de guerra ártica y todo eso, digamos, es un proceso que los finlandeses lo tienen bien controlado y que muchos países quieren aprender. Entonces, estamos haciendo un bridge entre diferentes países para crear programas de desarrollo y de educación para la policía, sector privado y para, digamos, militares. Entonces tú eres como cofundador ahí o fundador. No, fundador. Solo, pero tu rol, tú formas casi todo el mundo, o sea, eres como formador en tu rol inicial. Sí, en todo lo que se requiere en cuestiones de tecnología y tiro, sí doy el entrenamiento. Todo lo que es signal jam, bloqueadores de señal, drones, todo lo tecnológico, o sea, por mi background en lo que tengo en tecnología, me ayuda bastante con lo militar. Entonces estamos combinando los dos mundos para poder crear soluciones que sean prácticas y reales.
Súper interesante lo que publicaste. Fue que tu instructor te invitó a fundarlo, pero igual sigue Sí, sí. siendo el fundador No, número él uno. tiene su empresa Sí, y yo tengo la mía. claro, O sea, listo, listo. él me invitó para que podamos hacer los cursos juntos. O Ok, sea, el ok. primer curso que hicimos ahora Mm, en Polonia, donde teníamos la policía de Chipre y la mm, policía, bueno, y otras unidades militares de Chipre, mm, yo estaba de instructor en mi área y él estaba de instructor en su área. O sea, él tiene su empresa y tengo la ya, mía, pero estamos uniendo fuerzas para mm, poder hacerlo juntos, sí. digamos. Sí. Pero él me invitó, porque no lo hubiera hecho solo, honestamente. No, pero los socios son súper importantes, pero súper emprendedor, en serio, Super Mario. Muchísimas gracias por esto. Yo sé que estuviste en Ucrania hace poco. ¿Puedes decir alguna última palabra de tu experiencia de la situación actual en Ucrania? Sí, yo estoy en Ucrania cada mes. Ok. Por ahora, digamos, es por dos motivos. Mm, Uno es para poder, digamos, estar entendiendo el cambio de, digamos, de tecnología, porque el progreso y evolución de la tecnología en Ucrania es cada hora. mm, Entonces, un dron que tú lo utilizas, que tú lo haces en la mañana, es probado, testeado ya en la noche. Entonces, uno es eso. Dos es también para poder apoyar a muchos amigos que tengo y también a nuestra gente. mm, Hay bastantes latinoamericanos peleando en Ucrania. Hay bastantes colombianos, ecuatorianos, venezolanos, bolivianos, que están, mm, digamos, peleando allá y yo creo están peleando por nosotros de cierta manera, mm, porque, digamos, quieres o no, en Sudamérica tenemos problemas con lo que es el comunismo y socialismo. Y la base de todo eso está en el mm, lugar donde ahorita está en problemas, ¿no es cierto? mm, Entonces, cuando tú hablas con la gente allá, algunos de ellos están por el trabajo, sí, pero hay otra gente que está ahí por ideales también, porque ven que sus países están mal y mm, porque quiere que pare ya todo ese abuso, digamos. mm, Y desde un punto de vista tecnológico, Ucrania es ahorita uno de los lugares más interesantes que, digamos, yo creo que desde mi perspectiva va a cambiar la arena global de lo que es la batalla y tecnología. Entonces, en un pasado tenías todo lo que son prime companies o las empresas primas o, bueno, las empresas principales de cada país que tienen un monopolio, digamos, para vender los tanques, vender todas las cosas, digamos, al Ministerio de Defensa. Pero estas son soluciones caras mm, y toma mucho tiempo en fabricar. Entonces, lo que los ucranianos han hecho es algo un poco más rápido y mejor. ujú. Entonces, ahora tienes equipos pequeños fabricando sus propios drones, fabricando soluciones innovativas que ya pronto, por ejemplo, van a hacer cosas obsoletas. Si es que tú ves un tanque, ahora un tanque te sale 7 millones, ahora un dron de $500 lo destruye. Uy, Y en serio. ahora ya están siendo utilizados para otro tipo de operaciones. En el Mm, pasado se utilizaban para ir de frente y cubrir, pero ahora ya no puedes utilizarlo como antes. Ahora, digamos, es más para bombardear, digamos, centrales de pilotos de drones, por ejemplo. Entonces, está cambiando la tecnología y el modus operando, digamos, de la pelea junto con la tecnología de los ucranianos. mm, Están creando diferentes estándares de bloqueadores de señales, diferentes tipos de drones con capacidades termales, con capacidades de monitoreo, LiDAR. O sea, está cambiando mucho la tecnología y, digamos, y en un futuro yo creo que no va a ser quien tiene más dinero para ganar la pelea, va a ser quien tiene la mejor tecnología como lo mm. están haciendo los ucranianos. Y cómo utilizarla. Es eso. Y ahí es como el tema de la educación, otra vez, La el educación, entrenamiento. esa Y es parte espero clave. seguir aprendiendo de ti, voy a seguirte muy de cerca y quiero que vuelvas al podcast a educarnos un poquito más de tus próximos Con mucho gusto, querido. pasos. Y ahora yo tengo una pregunta para vos antes que me cierres esto. Claro, dale, Todo el tiempo me está preguntando y no puedo preguntar ahora. con mucho gusto. Cuéntame, ¿por qué tienes la motivación de hacer este podcast de Quiero seguir educación? aprendiendo, es mi formación Ya, y se aprende mejor con hablar con mentes brillantes, porque mucho del conocimiento que, por ejemplo, tú tienes no está publicado, no lo puedo leer. O sea, lo que tú posteas no es toda la realidad, no es toda la información. Lo que yo puedo leer en un libro no lo es todo. Yo consumo muchos podcasts selectivos para aprender, seguir aprendiendo, seguir desarrollando mi pensamiento y después voy escribiendo, pero muy poco de lo que yo escribo
sale a la luz pública. No hablo de mucho, no publico mucho, pero para aprender, seguir siendo un educador, también hay que ser un líder de aprendizaje. Eso. Y este podcast es una manera también egoísta para mí aprender, pero también para compartir con el mundo ese conocimiento que no se consigue en otro lado. De acuerdo. Qué alegre. Me alegra mucho, Johnny. Muchas gracias por la invitación. Y mi hermano, gracias. Por todo el apoyo. Y estamos aquí para las que sean. Así es. Muchas gracias, Mario. Gracias, Súper, Mario. Muchas gracias por hoy. Nos vemos la próxima vez. Gracias a ustedes.